en la clase pasada, tienen esta simbología, que van a encontrar en los libros, en la bibliografía, con esta doble flechita, ¿no? Es una simbología que eso representa la torsión o torque, momento torsionante o momento de torque. A ver, vamos a ver, se le llama momento torsionante, torque, torsión, así lo van a encontrar. ¿Sí? Y estábamos empezando a comentar este caso de las poleas, ¿verdad? Es una especie de polea que generalmente lo utilizan más los ingenieros mecánicos, ¿verdad? Pero nos puede ayudar para entender lo que es la torsión. Entonces, aquí es un eje circular, es común que se presente este fenómeno y comentábamos que esta fuerza P y otra fuerza P de la misma magnitud pero de sentido contrario separados una distancia d, esto hace un par, ¿no? Par de fuerzas. Par de fuerzas o simplemente se les llama par, ¿sí? Y ese par hace que esa polea o ese eje tenga este giro que estoy poniendo aquí en color rojito, ¿sí? Entonces, este giro sería la fuerza P por la distancia a la que están separadas. Entonces, sería T igual a P por D, ¿sí? Entonces, se aplican dos fuerzas iguales opuestas en el mismo plano del disco. Aquí lo estamos explicando de manera ya textual, digamos. Están separados una distancia T y el efecto del par, ¿cuál es? Pues tuercen el eje, ¿sí? O sea, este elemento que tienen ustedes aquí, este es un eje, y ¿qué es lo que hace? Pues torcerlo, ¿sí? Una fuerza va en este sentido y en esta parte en donde está empotradito irá en el otro sentido, ¿sí? Como reacción. Y en este caso tenemos lo que se conoce como un par de torsión, sería este y este, sería par de torsión. Sería el par de torsión. Entonces, en lugar de representarse con estas dos fuerzas, esto es importante, ustedes lo ubiquen, voy a ponerlo en otra diapositiva rápidamente. O sea, tienen ustedes el eje, la polea y las fuerzas, ¿no? Una fuerza hacia arriba, otra fuerza hacia abajo, es P, y esta es la distancia D a la que están separadas. Entonces, el equivalente, o sea, esto es igual a tener esta misma polea, pero ahora, en lugar de colocar las fuerzas, coloco el par, sería por D, ¿sí? Entonces, una manera de representarlo sería esta, sería una, y esta sería otra manera de representarlo, ¿sí? Los dos son iguales, son equivalentes, ya sea que lo simbolice de esta forma o bien de esta otra forma, ¿sí? Esto es importante, ustedes lo ubiquen. Entonces, este par resistente interno, ¿cuál es el par resistente interno? Vamos a suponer que a este eje lo cortamos aquí, o sea, sería en este plano de corte, ¿sí? Y tenemos aquí un zoom de este pedacito. Este pedacito es este pedacito, ¿sí? Entonces, haciendo ese corte, yo voy a tener el momento de torsión, T igual a P por D, y del otro lado también voy a tener esa misma torsión, ¿sí? Como reacción.
Entonces, el par resistente interno es igual al par aplicado T. Entonces, ¿cuál es el par aplicado? Este es el par aplicado. Par aplicado. Y este es el par resistente, ¿sí? O par interno. ¿Sí? Entonces, nuevamente, yo tengo un eje, a ese eje lo corto en un plano de corte a una distancia X, cualquiera, ¿sí? La distancia X. Y estoy aplicando ese par de torsión, que es T. Aquí está el par aplicado, que es este. Entonces, en donde hago ese corte, va a aparecer la torsión interna, digamos. Es como lo que hemos estudiado. Cuando nosotros partimos o hacemos un corte imaginario en una estructura que encontramos ahí, encontramos fuerzas de cortantes, momentos flexionantes, fuerzas axiales y también podemos encontrar un par interno. Entonces, vamos a suponer que este fuera el eje. Y si yo estoy aplicando una torsión aquí, una torsión, pero además tengo estas cargas, la carga W, y además tengo una carga así. ¿Okay? Entonces, si yo hago un corte en cualquier lado, suponer aquí, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues voy a obtener ese elemento, ese corte, ¿sí? Y obviamente voy a obtener fuerzas axiales, ¿sí? Que sería la reacción o la fuerza interna debida a la componente en X. Recuerden que esto lo puedo componer en este y en este. Sería Fy, este sería Fx. ¿Sí? Entonces sería una reacción P. Tendría una fuerza cortante V. Tendría además un momento flexionante, ¿sí? Y también, si estoy aplicando una torsión, también tendría una torsión. Una cosa sería el momento flexionante. El momento flexionante, como me di cuenta, sería la viga, y entonces esto tendería a flexionarse así. Y otra cosa sería la torsión. La torsión sería, tengo la viga, ¿sí? Y tendría a torsionarse en este sentido. ¿Sí? Ese es otro. Entonces habrá que poner aquí también la torsión hacia allá afuera. Aquí en este caso vamos a ponerlo así. Sería la torsión. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo más bien con la otra simbología. Sería esta, ¿no? Flechita. La flechita. Esta sería la torsión. Entonces, ya ahí completaríamos todas las fuerzas probables que podría existir en un corte de una sección transversal de cualquier elemento. Aquí estamos viendo vigas, pero puede ser en columnas, en lo que sea. ¿Se entiende lo que le estoy tratando de comentar? ¿Sí? Sí. Ok, entonces digamos que son todos los esfuerzos posibles, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos identificar mucho mejor lo que es la torsión con estos dibujitos, ¿sí? Observamos que si yo aplico torsión, un momento torsionante de este lado, hacia este sentido, del otro lado, para que exista torsión, debe de quedar el momento de torsión aplicado en el otro sentido. Algo parecido a lo que hacemos con una jerga, ¿no? Cuando trapeamos o cualquier elemento, ya decíamos también un destornillador. Entonces, si la carga se aplica, este sería otro caso, un tercer caso. Tercer caso de torsión, este es otro. Cuando nosotros aplicamos a un eje, una poleita como esta, una carga P, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esto,
puedo hacer una equivalencia, digamos, con esta carga P, esta que tengo aquí, colocar, voy a ponerlo en otro colorcito, en el eje, en el centro del eje, una carga P hacia arriba y otra carga P hacia abajo. Si observan, si sumamos esas cargas P en color rosita que estoy poniendo, que nos va a quedar un 0, ¿sí? Es como si yo sumara 0 fuerzas aquí con estas cargas P. No sé si me entienden. Entonces, si observamos esta carga azul, aquí, esta carga azul, esta, y esta carga rosita, hacen un par, estos dos, ¿sí? Y ese sería el par que tenemos aquí. P por la distancia que hay entre ellas dos. La distancia que hay entre ellas dos, lo voy a poner aquí abajo para que se vea mejor, es E. Esta distancia es E. Entonces yo tengo este par o esta torsión P por E. ¿Y cuál me quedaría? Me quedaría nada más esta fuerza de aquí arriba que tengo aquí, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo nuevamente en el dibujito, parte, para que se entienda. Tengo un eje, tengo una poleíta y aquí tengo el centro del eje y estoy aplicando una fuerza P, ¿ok? Hasta ahí está bien. Ahora, esto es igual a tener ese mismo eje, pero ahora con esa misma fuerza P aplicada, pero además ahora aplico una fuerza, o más bien no aplico nada, es como si aplicara aquí esta fuerza P y esta fuerza P. ¿Sí? Entonces, si ustedes suman P y P, tiene la misma magnitud, esta P y esta P tienen la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces, esa P más P es igual con 0, ¿sí? Entonces, por eso no afecta mi sistema. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Y esto, a su vez, es igual a tener ese mismo eje, pero ahora con un par y una fuerza, ¿sí? O sea, Dorian, la fuerza P queda tal ahí, esta fuerza P queda tal, pero estas dos que tengo aquí abajo, esta y esta, aquí están formando un par, ¿sí? La separación, aquí nos los ponen, bueno, que sea una separación E, ¿sí? Y entonces el resultado va a ser ese par, en este caso, en este sentido, que sería T, momento de torsión, par, que sería P por E, ¿sí? Recuerden que el momento, cualquier momento, en este caso un momento torsionante, momento es igual a fuerza por distancia, ¿sí? Entonces aquí la fuerza es el par P por la distancia, es decir, la separación que hay entre las dos fuerzas perpendicularmente es E. ¿Se entiende el dibujito, chicos? Sí. ¿Sí? El resto de los alumnos. Ángel Figueroa, Ángel Salazar, Armando, ¿se entiende? Sí, ¿Sí están en clases, chicos, o están distraídos? sí, profe. Yo sí, profe. Sí, sí, aquí Sí. estamos. Ok, perfecto. Sí, Laura dice que también. Ok, gracias, Laura. Bien, entonces, vamos a seguir con nuestra siguiente diapositiva. Aquí tenemos, digamos ya en vivo, un gráfico más explícito de cómo se presenta la torsión en elementos. Aquí tenemos una especie de puntal, en este caso aquí,
parte de una estructura de un como barandal, ¿no? Que presentó torsión en algún momento, quedó, es un elemento, una C, una L, es un elemento así de acero en forma de L, que tuvo ahí su torsión. Aquí tenemos el caso de vigas en cantilever o en voladizo, que están bajo el efecto de la torsión, que puede darse. Es más complicado, digamos, que se dé, que se llegue a dar, pero obviamente debo de tener en cuenta también estos esfuerzos. Este es el caso de una sección de la línea 12, me parece. Ustedes saben que la línea 12 del metro se cayó, murió gente. Y una de las hipótesis de lo que sucedió ahí es que se hayan torcido las vigas de acero que ven ustedes ahí, ¿sí? De color rojo, tienen una flecha curva en un sentido, en color verde tienen una flecha curva en el otro sentido, que pudo haber ocasionado la torsión ahí, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Falta de pernos, en fin. Entonces, cuando no hay buen cálculo, se puede llegar a dar eso. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplito. Vamos a poner aquí ejemplo 1. Por ejemplo, calcular el momento de torsión en la sección A del siguiente elemento. Está muy fácil este ejemplo. Entonces, vamos a tener una especie como de T. Voy a poner aquí así un poquito como en isométrico. ¿Se entiende? Una T que va a estar ancladilla aquí a como una placa. Acero, vamos a poner que esté con una placa. Con unos tornillos aquí. Entonces, a este elemento, supone que fuera de acero, vamos a aplicarle un par, ¿sí? Sería una fuerza, está aplicada una fuerza P, y de este otro lado, para que haya torsión, pues necesita haber una fuerza igual, pero de sentido contrario, ¿sí? Entonces, la separación entre estas dos fuerzas paralelas, vamos a suponer aquí es E, ¿sí? Entonces, me pide calcular la torsión, o el momento de torsión en una sección. Vamos a suponer que esa sección, ese corte fuera aquí, ¿no? A. Entonces, quiero calcular el momento de torsión en ese corte A. ¿Sí? Vamos a suponer que la fuerza P es de 300 kilogramos y vamos a suponer que la distancia a la que están separados fuera, no sé, 55 centímetros. ¿No? Vamos a ponerle 3,000 kilos, ¿no? 3,000 kilos, que fueron 3,000 kilos, o sea, 3 toneladas, ¿no? Entonces, esto está relativamente sencillo, ¿verdad? Yo puedo dibujar el mismo elemento. Aquí. Aquí al ladito. Pero ahora, en lugar de colocarle estas flechitas o estas fuerzas, vamos a colocar el momento que se genera, ¿sí? En este caso, sería un momento así, ¿no? Saldría de aquí y aquí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, maestra.
¿Sí? Sí. Ok, sería esa torsión. Recuerden que sería, ¿a qué sería igual? A P, ¿por qué? P, ¿por qué? Por E, ¿verdad? Por la distancia, exactamente. P por E. Entonces sería la torsión que se genera en la parte superior. Entonces, si hago un corte, o más bien el corte lo voy a dibujar ahí, a ver si me queda. Corte. Vamos a dibujar ahora en donde está el corte. Más o menos. Corte 1. A. Estoy haciendo este cortecito. A. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tendría yo ese, arriba, por supuesto, tendría ese momento torsionante T igual a P por E. Y en esta parte de abajo tendría igual el momento torsionante, pero ahora en el sentido contrario, ¿verdad? Sí. Tendría que ser también igual T, ¿sí? Entonces, me está pidiendo el momento torsionante en la sección A, pues es T igual a P por E, ¿verdad? Entonces, simplemente vamos a sustituir y ya encontramos el resultado. Entonces, el momento torsionante en la sección A es T igual a P por E. ¿Sí? Sustituyendo los datos, tenemos los puntos T igual a P, que vale 3.000 kilos, o 3 toneladas si quieren, para más fácil. 3 toneladas por E, que son 55 centímetros. ¿Cuánto es eso? 5 por 3, 15, creo que 165, ¿verdad? Toneladas por centímetro, ¿sí? Y ya con eso tengo el resultado que se me está pidiendo. ¿Alguna duda, chicos? No, maestra, ninguna. ¿No? Ok. Entonces, creo que está bastante sencillo conocer lo que es la torsión, el momento de torsión, el momento torsionante y cómo calcular la torsión en una sección dada de un elemento, ¿verdad? Bien. Entonces, si nosotros ahora lo que queremos calcular son los esfuerzos de torsión, ¿sí? Los esfuerzos de torsión, tenemos que, digamos, irnos más a detalle, qué es lo que sucede con los elementos que están a torsión. Ahorita estamos hablando, recuerden, de elementos circulares, ¿sí? Para este caso. Y vamos a calcular, voy a presentarles la fórmula de torsión para elementos circulares. Para los elementos que no son circulares, como estos que veíamos aquí, la torsión es mucho más compleja, ¿sí? Y son fórmulas son otras fórmulas las que utilizan. Ahorita vamos a detallar la fórmula para elementos circulares. Entonces, recuerden que, como hemos visto, para la flexión o para otros tipos de esfuerzos, existen unas hipótesis en las que se basan las fórmulas de los esfuerzos, ¿sí? Con esas hipótesis recuerden que las hipótesis son como una simplificación de la realidad, que a la hora de simplificarla, esas simplificaciones más bien no son importantes o relevantes y pueden ayudarnos a encontrar fórmulas relativamente sencillas para calcular esfuerzos, ¿sí? O sea, yo quito ciertos elementos de la realidad, los doy por hecho o los hago más sencillos, esas serían las hipótesis, y con ello yo puedo
digamos, tener mayor claridad de los fenómenos que se presentan en los materiales y en las estructuras, en este caso de la torsión. Entonces, a la hora de analizar elementos estructurales que están a torsión, se han dado cuenta que pueden simplificarlo suponiendo que la sección plana al eje, esta sería la sección, para el perpendicular al eje, está plana después de aplicar el momento de torsión, ¿sí? Es decir, a ver si me se explica, vamos a ponerlo aquí en este colorcito. Esta sección que tengo aquí es la sección y es plano, no es un plano circular. Entonces, cada una de estas, chequen que aquí yo estoy aplicando la torsión, voy a ponerle aquí para que se vea mejor. Esta es la torsión y de este otro lado tendríamos la torsión, ¿sí? Entonces está torsionando este elemento y cada uno de los elementos planos, este que le estoy presentando en color cian, sería cada una de estas líneas, sería esas secciones planas, ¿sí? O sea, la sección transversal de este elemento es plana y después de la torsión permanece plana, ¿sí? Esa sería como una premisa o una hipótesis para encontrar la fórmula de los esfuerzos por torsión, ¿sí? ¿Eso ocurre en la realidad? Pues no necesariamente, ¿sí? Puede haber cierto alabeo de estas secciones planas, estas secciones planas, ¿sí? Pero es tan pequeño que lo puedo despreciar, ¿sí? Y entonces puedo tomarlo como que es así, ¿no? Entonces, supongo que no hay alabeo en los planos perpendiculares al eje del elemento. O sea, el eje del elemento sería este, ¿sí? Y estos serían los planos, las secciones transversales, ¿sí? Este sería el elemento y es las secciones perpendiculares al plano. No sé si me doy a entender en esa explicación, chicos. ¿O lo explico mejor? Mejor, de nuevo, si se puede. Ok. Vamos a ver, voy a hacer un dibujito aquí. Entonces tenemos este elemento, ponerlo así, este elemento que está a torsión. Entonces tengo aquí la torsión y del otro lado al revés, ¿verdad? Sí, y así, al revés. Entonces, este sería la sección transversal del elemento. Vamos a suponer que lo corto aquí para que se entienda mejor. Tengo este elemento, tengo aquí el corte, aquí donde está el corte. Entonces, esta es la sección transversal del elemento, que es perpendicular al eje, ¿sí? Sería el eje longitudinal. Entonces, esta sección es perpendicular a este eje. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, en el momento de hacer la torsión, esto pues va a torcerse justamente el elemento, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que este elemento lo dividimos en muchos cubitos, ¿sí? Entonces, estos elementos longitudinales, entonces esto se va a torcer así. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, maestro. ¿Sí? Y estos elementos, esto sería justamente esta sección transversal, serían estos que tengo aquí en color azulito, estos permanecen planos, ¿sí? Estos permanecen planos. O sea, si hago un corte en cada uno de estos círculos, digamos, voy a encontrar, vamos a suponer que ahora hago un corte aquí, entonces esa sección transversal va a permanecer plana. ¿Se entendió un poco mejor? Sí. 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 Okay. Entonces, esa es mi hipótesis, que estos sección transversal
son planas. En la realidad sucede así, insisto, no necesariamente. También podría presentarse un alabeo, o sea, en esta sección plana, a ver si me sale el dibujillo de alabeo, en lugar de estar así circular, puede estar como una papa frita, ¿no? Así, ¿sí? O sea, este es sin alabeo, y este es con alabeo, ¿sí? Entonces, sí se presentan alabeos, pero muy pequeñitos, de tal manera que yo puedo despreciar esos alabeos. ¿Ahora sí ya se entendió? ¿O todavía no? Esta es la sección transversal. Sí. Sí, Brisa, Carlos Abraham, Cristian, David Bustos, ¿se entendió esa parte? Sí, sí. ¿Y Carlos? Ok, Brisa, Sí, profe. Sí, sí se entendió. sí, Cristian, sí, David, ok, Brisa, Sí entendí, profe. ¿no entendiste? No, sí entendí. Ah, sí entendiste, ok, bueno, entonces eso es lo que estoy tratando de explicarles. Entonces sería como mi primera hipótesis, ¿verdad? Entonces, además, en un elemento de sección circular, la deformación angular, aquí vamos aquí, la deformación angular, esta, varía linealmente desde su eje longitudinal. ¿Qué es eso de sección angular? O deformación angular más bien, sería esta, voy a poner en color azul, serían estas líneas, estas que estoy poniendo aquí. Estas serían las deformaciones que va teniendo el elemento. Y el esfuerzo cortante, hay un esfuerzo cortante, es directamente proporcional a esa deformación angular, ¿sí? En un dibujito más adelante, creo que por aquí lo tenemos. Aquí está. En esta parte es en esta. Entonces, la deformación angular aquí se observa, es esta que tenemos aquí, esta y esta. Entonces, recuerden, teníamos este elemento circular, y tenemos, para que se entienda, se dibuja aquí como unos cuadritos, sí, cuadritos, se cuadricula más bien todo el elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando se aplica la torsión? Bueno, si yo aplico torsión aquí y aquí, insisto, estos elementos todos quedan muy bonitos aquí, sin alabeos, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando. Pero en sentido longitudinal, estas líneas que estaban aquí rectas ahora se van a mover así. Porque está la torsión. ¿Sí se entiende esas torceduras? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, esa línea son esta que ven ustedes aquí, ¿sí? Y el ángulo gamma minúscula que veíamos aquí en este texto, gamma de formación angular, ¿sí? Que veíamos aquí. Aquí está. Es este que tengo en esta parte, ¿no? Sería el ángulo. Originalmente estaba aquí, ¿sí? Esta línea o esta fibra de la estructura, y al girar o al aplicar esta torsión, entonces se mueve hacia acá, ¿sí? Y entonces el ángulo gamma sería este, ¿sí? Este que estoy aquí señalando. Sería de esta radio original, ahora se mueve este radio y esta apertura sería mi ángulo, mi deformación angular por torsión, ¿sí? No es necesario, no vamos a calcular esos ángulos, chicos, no se preocupen, simplemente es para que ustedes entiendan, pues digamos, la teoría básica de la torsión, ¿sí? Entonces, eso es lo que se presenta en la variación de las fibras, digamos, de las que están hechas, en este caso, los elementos circulares, ¿sí?
Aquí tienen lo que ya habíamos comentado, simplemente como texto, ¿no? Las secciones transversales circulares de una viga o de un eje permanecen planas durante la torsión, o sea, estas que estoy poniendo aquí en azulito, o esta sección, ¿sí? Girando como un todo rígido alrededor del eje normal X de la sección. El eje normal X, pues ¿no? Sería el eje X. Y los radios, estos, poniendo aquí en azulito, giran, eso sí, giran, permaneciendo rectos y las fibras longitudinales se convierten en una especie de hélices, ¿no? Estas serían las fibras longitudinales y estas son las hélices, ¿sí? O sea, hay un giro y los radios son justamente los que giran y forman esta deformación angular gamma. Lo voy a poner aquí en un dibujito aparte. Nuevamente tengo esto, tengo el eje, puede ser una viga circular, aplico la torsión y tal cual está aquí como en este. Entonces la fibra está originalmente, cualquiera, ¿no? Estamos tomando una que está ubicada en ese radio. Alguien acaba de... A la hora de que se aplica la torsión, que se hace ese giro, entonces esta fibra va a moverse de esta manera, ¿sí? Y ahora el radio va a estar aquí. Y el ángulo de apertura de estos dos sería mi deformación angular. Sería el ángulo. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, chicos? Sí, todo bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí lo tenemos explicadito de una forma, digamos, con un dibujito diferente, donde ustedes tienen una viga, un eje, ¿sí? Al que se le aplica la torsión. Recuerden que en lugar de las flechas, en lugar de la flecha curva, pueden dibujar dos flechitas en una sola línea, ¿sí? Y eso es el equivalente a la flecha curva. Eso es de Wii. Y aquí en este caso estamos tomando una sección diferencial, ¿sí? O sea, un elemento muy, muy pequeñito que tiene un ancho de X, ¿sí? Y aquí lo tenemos en zoom, ¿sí? En un acercamiento y vemos lo que acabo de explicar, ¿no? O sea, cómo es que aquí no es gamma, sino es phi, el ángulo phi es igual, o sea, el ángulo gamma, que en este caso es ángulo phi. Y tenemos la fibra original, que sería esta, fibra AB. Y yo tengo el radio aquí, ¿sí? El radio. Y en el momento que se aplica el torque o torsión, entonces esta fibra ahora se mueve hacia acá, ¿sí? Y ahora tengo este radio aquí. Entonces, este pequeño ángulo es delta phi, o sea, un ángulo diferencial, porque estamos hablando de un elemento pequeñito, y nuestro ángulo gamma ahora estaría en esta parte. Sería nuestro ángulo gamma. ¿Sí? Es prácticamente la misma explicación. Aquí vemos ahora el ejemplo de torsión, pero en elementos que son más complejos, ¿sí? Que no son circulares, sino que son rectangulares. Aquí la variación de los esfuerzos pues es diferente y se requieren otras fórmulas, ¿sí? Otra aproximación un poquito más compleja. Okay. Entonces, para el caso de los flejes o elementos circulares, tenemos la siguiente fórmula. Bueno, y acá otro que sería para los edificios, que eso lo vemos al final. Fórmula de la torsión. Fórmula de la torsión o de esfuerzos por torsión. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa ahí? A ver si me sale el círculo. Este es
un elemento, la sección transversal de un elemento, ¿sí? Con el que tenemos, en donde se presenta la torsión, ¿sí? Entonces, los esfuerzos, ¿cómo varían dentro de ese elemento? Bueno, pues los elementos varían muy parecido a lo que ya hemos visto, ¿sí? Varían linealmente, desde el centro hasta la parte, digamos, el lecho de cada uno de todo el círculo, varían incrementándose linealmente, ¿sí? Así es como varían estos esfuerzos de torsión. Y son esfuerzos cortantes, por eso le vamos a poner aquí un tau, ¿sí? ¿Qué tipo de esfuerzos se presentan en el interior por torsión? Son esfuerzos cortantes. Este sería el esfuerzo cortante máximo y aquí, en este sería el esfuerzo cortante en el centro, vale 0, ¿sí? Igual lo podemos representar para el otro lado. Entonces es la variación, aquí es más, máximo, y van disminuyendo conforme nos vamos acercando al centro de ese elemento, ¿sí? Entonces la variación de los esfuerzos es lineal. Es lineal. ¿A qué se refiere con lineal? Pues que va de menos y va aumentando, incrementándose, digamos, consecutivamente, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera esto, y la variación fuera así, ¿no? Que los esfuerzos van así, 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 variando así, esto es una variación no lineal, ¿de acuerdo? Esto es lo que no sucede, o sea, lo que sucede es una variación lineal. Obviamente, en la realidad no es exactamente lineal, pero yo puedo suponer que es lineal sin afectar los resultados finales en los cálculos. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Ya se fueron? ¿O siguen ahí? Sí, profe, ¿cómo? ¿Ahí andan? Ok. Bien. Entonces, nuevamente, la variación de esfuerzos es lineal. Aquí ya está el dibujito. Y ahora, los esfuerzos. Los esfuerzos por deformaciones por torsión. Son esfuerzos cortantes. Se acordarán de nuestras clases cuando vimos lo de los esfuerzos cortantes, ¿sí? Están en el plano paralelo de la sección transversal. Y perpendicularmente al eje longitudinal. No sé si se entienda esta última parte. Tal vez con un dibujito. A ver, suponer este fuera así. Este circular. Y este sería el eje longitudinal. ¿Sí? Y los esfuerzos que estarían en este sentido variarían así, ¿no? Entonces, este sería el esfuerzo que va variando. Sería tau máxima. Y están en el plano de la sección transversal. O sea, este es el plano de la sección transversal. Y en ese mismo plano están estos esfuerzos, ¿sí? Y son perpendiculares al eje longitudinal, o sea, forma esta sección transversal, forma 90 grados
con respecto de el eje longitudinal. ¿Sí se entiende esa parte, chicos? Sí, maestro. Sí. Okay. Sí. Entonces, último detalle es que el esfuerzo máximo, tau max, está en la zona más alejada del eje longitudinal. ¿Verdad? O sea, este sería el eje longitudinal. Entonces, la más alejada sería esta parte, ¿no? Estas partes serían las partes más alejadas, las zonas más alejadas de ese eje, y ahí están los esfuerzos máximos, ¿sí? Si yo tuviera, en lugar de un elemento sólido, una viga que es circular así, pero como un tubo, ¿sí? Entonces, los esfuerzos, nuevamente, que puede ser, ¿no? Una sección tubular. Entonces, los esfuerzos también varían linealmente de aquí a aquí, ¿sí? Sería mayor aquí y menor hasta acá nada más, ¿no? Aquí ya sería vacío, esto es vacío, y los esfuerzos estarían colocados así. Esfuerzo máximo igual de este lado, ¿no? Sería el esfuerzo máximo y después va disminuyendo, ¿sí? Porque también puede ser que tengamos secciones como estas, ¿no? Tubos, ya sea para vigas o ya sea para columnas, ¿no? Generalmente tenemos columnas o tenemos vigas, puede ser de esta sección. Bien, entonces, para obtener nuestra formulita, ¿qué hora es? Ya me perdí, 8:28. Para tener nuestra formulita con la que vamos a hacer un problemita ahí muy sencillito, tenemos entonces este dibujito. Imaginen que esto es circular totalmente. Y aquí tenemos la variación, ahora lo vamos a dibujar así, la variación del esfuerzo, ¿no? Este es el esfuerzo más grande, tengo aquí, ¿sí? Este sería mi tau máximo. Y esto sería como en un punto C. Y ahora si lo tuviéramos aquí en un punto B, no me salió la B, en un punto B, ahí el esfuerzo estaría dibujado de esta manera, ¿sí? Vamos a suponer que la distancia de aquí hasta acá, vamos a ponerlo en línea punteada para diferenciarlo de los esfuerzos, la distancia que hay de aquí a aquí sería una distancia C, ¿sí? Y la distancia a cualquier lado, vamos a suponer que fuera aquí, sea un ρ, ¿sí? Una distancia ρ, sería como sería muy feo esto, dibujarlo mejor, que fuera el radio, ¿no? ¿Sí se entiende, chicos? Sí, maestro. Sí, ¿Sí? profe. Ok, entonces el esfuerzo máximo está a una distancia C y el esfuerzo en B está a una distancia ρ, ¿sí? Entonces, si quiero encontrar, vamos a poner aquí, esfuerzo cortante en C, esfuerzo cortante en la distancia o en un radio C, es igual al esfuerzo máximo, ¿no? Ahí está el esfuerzo máximo. Y el esfuerzo cortante en el punto B, ¿a qué va a ser igual? Vamos a hacer aquí, a recordar lo de los triángulos semejantes. Tenemos esto,
Esto sería T máxima, tau máxima. Aquí tau, que es lo que quiero encontrar. Aquí sería la distancia que hay de aquí a aquí es ρ. Y la distancia que hay de aquí a aquí es C. ¿Sí? Entonces, recordaremos que esto lo hemos hecho varias veces, lo de los triángulos semejantes. El triángulo pequeñito, ¿verdad? Que sería este, tau, entre su base, que sería ρ, es equivalente al triángulo grandote, que sería tau máxima, entre la base del triángulo grandote, que sería C. ¿Se entiende esa proporción? Sí, maestro. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa, insisto, es esto, lo voy a despejar. Entonces, tau es igual, este ρ está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. Entonces, queda como ρ entre C por tau máximo. ¿Sí? Entonces, esto es el esfuerzo cortante en esta parte. Es ρ entre C por el esfuerzo máximo. ¿Sí? Con esto me va a ayudar a encontrar la torsión. ¿Sí? Entonces, la resistencia al momento de torsión es función de este esfuerzo y debe ser equivalente al esfuerzo al momento interno. Entonces, voy a poner aquí este elemento y vamos a igualar. Vamos a suponer que este fuera el momento de torsión, ¿sí? Que estoy aplicando. Suponer que fuera este. ¿Okay? Y si yo corto en cualquier parte de aquí, yo tengo esto. Bueno, sería aquí la reacción. Vamos a poner aquí la reacción. Tengo aquí este elemento. Tengo aquí cortadito. Y entonces los esfuerzos que se están presentando aquí en esta sección, yo creo que tengo aquí mi tau máximo, aquí tengo mi tau, ¿sí? Voy a igualar, esta torsión tiene que ser igual a todos los esfuerzos que hay en cada una de las partes de esta sección transversal, ¿sí? Los esfuerzos tau. Entonces, esto va a ser igual a toda la integral, o a la integral más bien de toda el área, todo esto sería el área A, de los esfuerzos, en este caso sería, el que tengo aquí arriba, sería ρ por mi tau máximo entre C, ¿sí? Entonces mi esfuerzo multiplicado por el área de A, ¿sí? Estamos hablando de pequeñas áreas, y multiplicado por la distancia o el brazo de palanca de todos estos esfuerzos, que sería ρ. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo, esto es un esfuerzo, esto es el área. Si yo multiplico esfuerzo por área que tengo una fuerza, es una fuerza, y este es la distancia o brazo de palanca o distancia, ¿sí? Entonces, la multiplicación de fuerza por distancia, esto es igual al momento torsionante. ¿Sí? De esto no se preocupen mucho si no le captamos mucho, pero es simplemente para que ustedes identifiquen de dónde se obtiene la fórmula del momento torsionante. ¿Sí? Entonces, voy a continuar. Entonces, lo que decíamos en la parte anterior es esto, es ρ entre C por mi esfuerzo máximo diferencial de A, y todo esto multiplicado por una distancia. ¿Sí? Entonces, al hacer la multiplicación de esto, yo tengo la integral, este ρ por esta ρ, me queda ρ cuadrada entre C por tau máximo diferencial de A, ¿sí? Entonces,
¿Qué es de esto que es constante o que puedo sacar de la integral? Puedo sacar aquí este tau máximo y esta c, que es una constante. Lo único que va a variar es el rho. Entonces, esto es igual a la integral, se pone antes, sería tau máximo, que es una constante, que es el esfuerzo máximo de una sección transversal, la integral de rho al cuadrado por diferencial de área. Esto también no es extraño para ustedes, ya lo vimos, que es el momento J igual a momento polar de inercia. Esto lo vimos así como muy brevemente, no sé si recuerden, momento polar de inercia. Creo que hicimos nada más como un ejemplito muy sencillo para calcular este momento polar de inercia, J. Entonces, mi fórmula de la torsión, a final de cuentas, queda tau es igual a mi tau máxima entre C por J, ¿sí? O sea, esta J es el momento polar de inercia. Entonces, vamos a despejar de esta. Despejamos tau máxima, que sería lo que yo quiero encontrar justamente, y entonces me queda esfuerzo máximo es igual, la torsión, todo lo que está multiplicando a tau máxima pasa dividiendo. Por ejemplo, este momento polar de inercia está multiplicando y este C está dividiendo. Entonces van a pasar al revés, ¿verdad? El C pasa multiplicando al momento de torsión y el momento polar de inercia J va a pasar dividiendo. Y esta es la formulita a la que quería llegar, ¿sí? Entonces, todo el procedimiento no es tan importante para ustedes, sino esta fórmula de los esfuerzos de torsión, ¿sí? Entonces, sería fórmula de la torsión, así se le conoce, fórmula de la torsión, o para calcular, esto es importante, para secciones circulares, ¿no? Para el otro tipo de sección es mucho más compleja, ¿sí? Por eso solamente estamos viendo esta que es más sencillita. Fórmula de la torsión para secciones circulares o para esfuerzos de torsión, ¿sí? Entonces, aquí que tenemos tau máximo es igual al esfuerzo cortante por torsión máximo. T es el momento de torsión. C es el radio del elemento circular. Y J, ya decíamos arriba, es el momento polar de inercia. Momento polar de inercia. ¿Sí? Ese momento polar de inercia es una propiedad también de las secciones. Entonces, como ayer veíamos para S, que era el módulo elástico de la sección, ese recordarán, no ayer sino antier. J también es una propiedad de las secciones que lo podemos encontrar en las tablitas que veíamos, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Tal vez lo de las integrales no mucho, pero sí al menos la fórmula final. Sí, profe. Sí, Cristian. Los demás, Fernanda, Fernando, Grecia. Todo bien, maestra. ¿Todo bien? Itzel Salgado, Itzel Rodríguez, Grecia Rodríguez. Todo bien, profe. ¿Sí? Grecia de la Paz. Todo bien, profe. Paulina, Rafael. Sofía de la Paz, perdón, no Grecia, Sofía de la Paz. Todo bien. ¿Todo bien? Ok, entonces continuamos. Bien, entonces esa es la última formulita, la que me interesa. A ver, una pregunta. Samilpa, ¿das señales de vida? Jesús Samilpa. Sí, 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 aquí estoy. ¿Sí? Ahí estás. A ver, Jesús, una pregunta. ¿En qué unidades crees que se dé este esfuerzo máximo? No, no sé, maestra. ¿No? ¿Qué salió por ahí la reina Isabel? ¿Por qué salió la reina Isabel?
Bien, entonces tenemos a milpa. A ver, tenemos esfuerzo máximo, ¿no? Es un esfuerzo de cortante por torsión. ¿En qué unidades se dan los esfuerzos a milpa? ¿Te acuerdas? Unidades de fuerza por distancia, de fuerza... De fuerza. ¿En qué unidades? A ver, mi pregunta es unidades. No me acuerdo, maestro. No puede ser, Samilpa. Estamos ya terminando este curso y debes de saber. Unidades de los esfuerzos, Jesús. Ujú. Recuerda, es fuerza, unidades de fuerza entre área. ¿De Ok. acuerdo? Sí. Recuerda que lo hemos visto para los esfuerzos, los más sencillos, los axiales, P entre A, ¿verdad? Sí. Que es, por ejemplo, kilogramos entre centímetros cuadrados, ¿no? O Sí. newtons entre metros cuadrados, etc. ¿Sí? ¿Ya no se debe olvidar? No. Ok, gracias Jesús. Entonces, las unidades en las que se dan los esfuerzos son fuerza entre área, ¿sí? En este caso, tenemos los esfuerzos cortantes por torsión, también se dan de fuerza entre área. Entonces, la fórmula es esfuerzo máximo es igual a T por C entre J, ¿no? Entonces, la torsión, voy a poner aquí, la torsión se da en en unidades de fuerza por distancia, vamos a suponer kilogramos por centímetro, ¿no? La C se da en centímetros, en distancia nada más. Y J, que es el momento polar de inercia, es parecido al momento de inercia, que se da en centímetros a la cuarta, ¿sí? Entonces, si nosotros sustituimos estos unidades en la fórmula, vamos a tener kilogramos por centímetro multiplicados por centímetros entre J, que sería centímetros a la cuarta, ¿sí? Son kilogramos por centímetros, son centímetros al cuadrado, entre centímetros a la cuarta, ¿no? Entonces ya lo veíamos ayer en un ejemplo, estos centímetros cuadrados se van y aquí me quedan kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Recuerden que los exponentes, cuando estoy dividiendo, los exponentes se restan, ¿sí? En este caso, recuerden que es kilogramos por centímetros a la menos 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy restando, a ver si que lo ponemos aquí. Sería 2 menos 4, ¿sí? El 4 de abajo. Entonces, esto me queda como kilogramos por centímetros a la menos 2. Entonces, este menos 2 significa que va abajo. Significa que son kilogramos sobre centímetros cuadrados, o sea, va abajo como el denominador de una división, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, esa parte? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, ya para finalizar esto de la torsión, vamos a... Esto. Entonces tengo otra fórmula, bueno, tengo esta fórmula que es T máxima igual a... ¡Ay! Missy, permíteme. Tengo mi fórmula que es T por C entre J, está muy fácil, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una sección circular, lo puedo encontrar en cualquier bibliografía. Ahora, no quiero encontrar Tmax, sino quiero encontrar cualquier esfuerzo. Entonces, en lugar de C, puedo sustituir esta por ρ, ¿sí? Y puedo encontrar el esfuerzo en cualquier lugar. Es decir, yo tengo esto. Missy quiere pegarle a Dorian. Tengo esto, tengo aquí el centro. Recordaremos que el esfuerzo varía así, ya sea para un lado o para otro. Vamos a poner que varía hacia acá. De acá hacia acá. Este es mi esfuerzo máximo. Y un esfuerzo cualquiera, pues sería, no sé, aquí, ¿sí? Entonces, la distancia que hay de este punto a este punto es C, y de este punto a este punto es ρ, ¿sí? Entonces, esta fórmula sería para calcular este esfuerzo máximo,
Y esta fórmula sería para calcular el esfuerzo en cualquier punto. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Ya se fueron? ¿Otra No, vez? profe, aquí estamos. No, maestro. Ok, vamos a... No. Voy a repetirlo. Yo tengo aquí mi sección transversal, tengo mi centro, mi eje longitudinal, y yo sé que estos esfuerzos varían linealmente, ¿verdad? Varían linealmente, ya los veíamos anteriormente. Si quieren, hacemos los esfuerzos para los dos lados. Suponer que esto está así. Sería mi esfuerzo, aquí sería mi T máxima, ¿sí? Y entonces esto sería para el otro lado. Ahí está la variación, ¿no? De los esfuerzos por torsión. Y también puedo tener un esfuerzo, no aquí, no en la distancia C, sería la distancia C, sino a una distancia ρ, suponer aquí. O sea, yo quiero encontrar este tau en este punto, en esta sección de mi elemento, ¿sí? O sea, en esta parte. Aquí yo estoy encontrando el esfuerzo máximo en todo alrededor. Esto, aquí. Esfuerzo máximo en estas partes. Sería mi esfuerzo máximo. Y la fórmula, tau máxima, es igual a T por C entre J. Entre el momento polar de inercia. Esta es mi fórmula para encontrar este esfuerzo, ¿sí? Que está en todo alrededor. Aquí todo alrededor. Con esto yo encuentro esto. Ahora, pero si ahora lo que quiero es encontrar el esfuerzo, no el máximo, el que está en la parte, en la superficie del elemento, sino aquí en este azulito, este que tengo aquí lo voy a poner de otro color verde, con la fórmula. Aquí en donde está esto verde, este elemento, o sea, aquí alrededor de todo este radio, y que este radio es ρ, entonces la fórmula cambiaría. Aquí para este esfuerzo sería tau es igual a T, en lugar de C, sería la distancia ρ, el radio, entre el momento polar de inercia. ¿Ahora sí se entendió mejor? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo para utilizar esta formulita. ¿Sí? A ver. Ejemplo. Calcular el esfuerzo máximo de cortante en la siguiente barra. Sometida a torsión o a un momento de torsión. Sometida a un momento de torsión de 400 kilogramos por centímetro. ¿Okay? La barra tiene diámetro, bueno, la barra tiene 3 centímetros de diámetro. ¿Okay? Entonces vamos a dibujar.
suponer que tenemos aquí esta barrita. ¿Sí? ¿Sí? O así. Y este sería su eje longitudinal. Tenemos, y está sometida a una torsión. Aquí tenemos la flechita. Entonces, de este lado, obviamente, tendremos en sentido contrario, ¿no? ¿Qué más? Aquí se ve muy feo esta parte. ¿Se entiende el problema, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Sería T. Sería T. Y voy a poner aquí la sección transversal para que se entienda mejor. Sería la sección transversal. Lo que intenta hacer un círculo, ¿verdad? Sería el centro, el eje longitudinal. Y yo sé que tengo un diámetro. Aquí, el diámetro. En este caso son 3 centímetros. Y la distancia de aquí a aquí es C, ¿verdad? La torsión, bueno, el momento torsionante es de 400 kilogramos por centímetro y la respuesta del otro lado también obviamente son 400 kilogramos por centímetro para que esté en equilibrio, ¿sí? Yo tengo además en esta sección transversal, vamos a poner esta C del otro lado, esta C aquí, sería C, la distancia que hay de aquí a aquí, vamos a ponerlo así, y los, voy a dibujar color este verde, los esfuerzos, ¿no? Voy a dibujar. Recuerden que van en todo el perímetro. Serían los esfuerzos cortantes. Este sería mi Tmax. Importante. A ver, me voy a regresar aquí un momentito, aquí, para colocarles aquí nada más este dibujo. O sea, recuerden que los esfuerzos van así, así, pero en todo el redondel hay estos esfuerzos, ¿sí? Sí, en todo, o sea, van todos pegaditos, ¿no? Sí se entiende eso, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. En todo aquí, así, van como reguiletes, ¿no? Y son constantes en toda la longitud. Aquí es T máxima, y así sucesivamente, ¿ok? Es simplemente para ejemplificar. Aquí simplemente estoy haciendo un dibujito de una parte, ¿sí? Bien, entonces, me dice calcular el esfuerzo máximo por cortante y la barra está sometida a torsión. Entonces, la fórmula que debo de utilizar es esta, ¿verdad? Tau máxima, el esfuerzo máximo por cortante es tau máxima. Es igual a T por C entre el momento polar de inercia, ¿sí? Vamos a ver aquí, vamos a poner aquí los datos, voy a abrir un corchetito para los datos. T es igual a 400 kilogramos por centímetro, ¿verdad? Esto es el momento de torsión que me está dando aquí. C, pues sería D entre 2, ¿verdad? El diámetro, me dice que el diámetro es de 3 centímetros, sería 3 centímetros entre 2. Entonces, C va a ser igual a 1.5 centímetros. Y J es el momento polar de inercia. Entonces, ¿cómo calculo el momento polar de inercia? Yo puedo irme a cualquier bibliografía, cualquier libro y busco la fórmula. Es como buscar la fórmula de un área, de un círculo, ¿no? En este caso es fórmula del momento polar de inercia de un círculo. Una circunferencia, un círculo es igual, se los voy a dar aquí nada más ya directamente, es pi por diámetro a la cuarta entre 32. Es una fórmula, no cambia,
Siempre para cualquier elemento circular de sección transversal circular, esta es la fórmula para el momento polar de inercia, ¿sí? Entonces, en este caso es igual a pi por d a la cuarta. D es el diámetro. En este caso el diámetro es de 3 centímetros, ¿verdad? 3 centímetros a la cuarta entre 32. ¿Sí? Entonces hay que calcular eso. Déjenme. Alguien ya lo hizo, me dice cuánto es. Entonces aquí lo hacemos. Es pi 7.95. 7.95. Ok, gracias. A ver, 3 a la cuarta igual 7.95. Nos los dio Armando, ¿verdad? Sí. Armando, yo creo que te voy a tener que subir a ti puntos, ¿eh? Porque tú eres el que participa aquí. Centímetros a la cuarta, ¿sí? Porque pi no tiene unidades y 32 es un elemento, es una constante. Bien, entonces simplemente sustituyo, ¿verdad? Sustituyendo datos. Tenemos tau máximo igual. ¿Puedo sustituir directamente o tengo que hacer alguna conversión, chicos? Puede ser directo. Bueno, no sé si lo pasamos a toneladas. Podría ser toneladas o lo podemos dejar así, pero los metros, no hay metros y centímetros, ¿verdad? Todo es centímetro, entonces lo sustituimos así. Podemos convertir a toneladas, pero vamos a dejarlo así como 400 kilogramos por centímetro multiplicado por C, que es 1.5 centímetros, y dividido entre el momento polar de inercia, que es 1.95 centímetros a la cuarta. ¿Cuánto nos da esta operación? 75.47. 75.47. ¿Qué unidades? Kilogramos entre Centímetros cuadrados. Kilogramos sobre centímetros al cuadrado, ¿verdad? ¿Están correctas las operaciones? Sí. ¿Todo está bien? Ok, tengo Sí. mis dudas nada más en el momento polar de inercia, pero parece que está bien. Es pi. Sí, nos salió igual a los dos, ¿verdad? Por 3. Sí, profe. Sí, entonces yo creo que está bien. La cuarta, igual entre 32. Sí, sí, está bien. Ajá, muy bien. Entonces, como pueden observar, teniendo ya mis datos y sabiendo qué fórmulas utilizar, pues es relativamente fácil utilizar esta fórmula de la torsión. Ahora, ya para finalizar, ya nada más nos quedan 10 minutitos, vamos a ver cómo calcular el momento torsionante, pero ahora de un fleje que está sometido a varios torsiones, ¿no? Varios momentos torsionantes en su longitud, ¿sí? Aquí no vamos a calcular esfuerzos, sino momentos de torsión, ¿sí? ¿Alguna duda aquí, chicos? A ver, ¿quién más me falta? Oscar, Leonardo, Laura, No, Julián, profe, no. No, profe. ¿todo bien? Johan. Bien. Entonces vamos ya para finalizar, un último problemita. Ejemplo. Calcular el momento de torsión
T de la barra, de la siguiente barra, en la sección, a ponerle 1, 1. Observa que están actuando 3 momentos torsionantes. Entonces, a ver si me sale el dibujito, pero bueno, es una barra y tiene aquí 3 poleitas. Sería una primera, sería otra más pequeñita. Y continúa, y aquí tenemos otra más. Más o menos. ¿Se entiende el dibujo? Sí. ¿Sí? Este sería, sí, ok, perfecto. Este sería como mi eje X longitudinal, que fuera así, es mi eje X. Y aquí en cada una de ellas está aplicado un momento torsión. Aquí sería un momento hacia acá, aquí tenemos otro momento así, y aquí tenemos un momento hacia acá, ¿sí? Vamos a ponerle aquí torsión 1, torsión 2 y torsión 3, ¿sí? Y me están pidiendo en la sección 1.1, vamos a suponer que la sección 1.1 estuviera aquí. Está. Aquí quiero conocerlo aquí en la sección 1.1, ¿no? En esta sección. Vamos a ponerlo incluso de otro colorcito para que no se confunda. O sea, quiero hacer un corte aquí. ¿Sí? Sería el corte 1.1. Muy bien. Entonces, me piden calcular el momento de torsión en ese corte. Entonces, para que haya equilibrio, los 3 momentos deben equilibrarse. Entre sí, entre ellos mismos. ¿Sí? Pues vamos a suponer que este momento es de 200 kilogramos por centímetro, este momento 2 es de 100 kilogramos por centímetro y este momento 3, vamos a suponer que son 300 kilogramos por centímetro. ¿Sí? Vamos a hacer un diagramita y donde está el corte sería el mismo eje con las poleitas, está el poleito un poquito más grande, con su momento de 300 kilogramos y después esta poleita un poquito más pequeñita, con el momento hacia acá de 100. ¿Sí? Y el corte está aquí, ¿no? En esta parte está el corte. Y por supuesto, aquí va a haber un momento de torsión, que yo no sé cuál sea o cómo sea, lo voy a suponer que fuera en este sentido, ¿sí? Sería T en esta sección, ¿sí? Que es justamente lo que me está pidiendo T, el momento de torsión. Sería este el momento torsionante interno. Torsionante interno. Bien, aquí simplemente aplico suma de momentos en el eje X igual con 0, suponer que hacia acá es positivo, entonces yo debo de tener que el momento interno
momento externo debe ser igual al momento interno. Entonces, el momento externo es el aplicado, sería T. Perdón, el aplicado sería la suma, sería 300. Este va en este sentido positivo, sería 300 kilogramos por centímetro, y el otro va en el sentido contrario, menos 100 kilogramos por centímetro, es el externo, igual al momento interno. El momento interno es T, ¿verdad? Entonces, puedo no ponerle el signo igual de una vez, sino hacer esta suma. Entonces, yo lo estoy suponiendo que va en sentido positivo, no, negativo, ¿verdad? Sentido negativo. Menos T y ya igual con 0. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es hacer una suma. ¿Sí? Recuerden, el momento interno es T. 300 menos 100 son 200 kilogramos por centímetro, menos T igual con 0. Y entonces, el momento de torsión es igual a 200 kilogramos por centímetro. Simplemente es una suma, ¿sí? Si va en sentido positivo, es correcto. Si va en sentido negativo. ¿Qué significa que me haya salido aquí positivo? Pues que esta flechita que puse aquí es correcta. Si lo hubiera puesto al revés y me sale negativo, quiere decir que la flechita va en este sentido, ¿sí? Entonces, aquí la clave es esta, ¿no? Que el momento externo debe ser igual al momento interno. El momento interno es este y el momento externo aplicado es este de 200 en esa sección. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, Sí, para que se iguale, ¿no? Sí. sí, igual, exactamente. Bueno, pues en estos 3 minutitos que restan, necesito que me digan ¿para cuándo ponemos la última tarea? La última tarea va a ser muy sencillita, van a ser 2 problemitas, uno de flexión y otro de torsión, ¿sí? Este sería para su tarea 3. Entonces, esa tarea 3, si mal no recuerdo, estaba para esta semana. Vamos a ver. Esfuerzos de formaciones. Avance programático. Originalmente, eso estaba, me parece que para esta semana. Están viendo mi pantallita, ¿verdad, chicos? Sí, Sí, profe. sí, sí. Sí, ok. Entonces, aquí en nuestro programita, bueno, aquí estaba para el 9 de junio, la siguiente semana, aquí están las tareas. La tarea 1, 24 de marzo, la tarea 2 estaba para el 12 de mayo, pero se pasó hasta 2 semanas después, me parece, ¿no? Y la tarea 3 está, ¿cómo se dice? Programada para el próximo jueves. Entonces, quiero saber si lo puedo dejar, o sea, ya los temas que acabamos de ver hasta el día de hoy, con esos ya pueden resolver la tarea que entre hoy y mañana ya lo tienen en su aula virtual. ¿Lo dejamos para el 9 de junio o prefieren después de su entrega? Que creo que me dicen que el 13 tienen entrega, ¿no? De diseño. Sí, mejor después de la entrega. La cuestión es que no sé cuándo nos vayan a poner nuestro examen final, entonces se les va a juntar el examen final y Sí. la tarea final y su tarea 3. Entonces, pues ustedes díganme. Maestra, ¿para ese examen puede haber guía? Para el examen final, la guía son sus 3 tareas. Con que resuelvan sus 3 tareas bien, de ahí se va a sacar el examen final. ¿De acuerdo? Sí, gracias.
Entonces, pues voy a poner su tarea para el día 9 y ustedes se ponen de acuerdo. ¿Está todavía aquí Villafaña? Ya no está. Sí, Paulina. Ahí está, las señales de vida o no Pero no estás. sirvió su micrófono. Ah, no sirve su micrófono. Bueno, Paulina, ¿me estás escuchando, Paulina? Bueno, pues ustedes checan ahí con su jefa de grupo el día que quieran la entrega, de mientras lo voy a dejar para el 9 de junio. Y su tarea final, les digo que yo quisiera que fuera el examen, aquí, de hecho aquí está, dice, la tarea final se entregará al concluir el semestre, el calendario entre el 13 y el 24 de junio, que no sabemos qué día. ¿Dónde está? ¿Dónde se explica esto? Tarea final o examen ordinario, ¿sí? Dependiendo de, por ahí decía, dependiendo de que si ya entramos a clase. Entonces, como ya les había comentado, ya está la solicitud de que nos den al menos la última semana de clase para nuestro examen final, el chance de entrar a su salón de clase, ¿no? Porque me decían ustedes que ya estaba habilitado y pues eso ya está la petición formal y dependiendo de lo que diga el director, pues será que tengamos acceso o no, ¿de acuerdo? Creo que Bustos es quien estaba comentando este asunto, no sé, por ahí está David Bustos. Sí, aquí estoy. Sí, entonces, no sé si ustedes pueden por ahí preguntar también, pues sería excelente. Yo les comenté que pues era el grupo, ¿verdad?, el que estaba interesado en tener sus clases presenciales y pues espero que atiendan esta petición, ¿sí? A través de nuestra secretaria de docencia se está haciendo esta solicitud y pues ya les avisaré, espero yo, en esta semana y si no, pues la siguiente que me dicen, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Quedan entendido, chicos? Sí, maestra. Bueno, que tengan buen fin de semana. Si no hay alguna duda, nos vemos el próximo martes. Espero presencialmente y si no, pues ni modo.